Hola amigos, ¿cómo estáis? En otro vídeo hablé de la crisis como oportunidad de cambio. Pues hoy te voy a hablar de las 8 claves para convertir de verdad esa crisis en oportunidad de cambio, en transformación, en fortaleza o en reinvención. Cualquier crisis por la que pases, ya sea la muerte de un ser querido, ya sea un divorcio, ya sea una pérdida de trabajo, una pérdida importante en temas de salud. Igual que ahora la crisis de la pandemia del COVID-19 que hemos vivido en el 2020, para superarla hay que hacer lo que se llama el proceso de duelo. Pues bien, para transitar ese proceso de duelo, dar por finalizado el momento crisis y pasarte a ese otro lado de la fortaleza o la reinvención, como digo, hay que pasar por 8 pasos. Si quieres escucharlos, quédate y te los cuento. Lo primero, el primer paso por el que vas a pasar ante cualquier momento de dificultad es el shock. El shock, te quedas en blanco, te dicen que ha muerto alguien, te dicen que estamos en estado de alarma, que ha venido un virus que ha paralizado el mundo y te quedas que de momento te paralizas, insensible casi dirías, no sabes reaccionar. Pasar ese momento de shock pasas al segundo paso. El segundo paso es el de la negación, el de no, esto no puede estar pasando, Dios mío, esta persona no ha muerto, no me he quedado sin trabajo, no me he divorciado, no hay un virus que esté matando a media humanidad o que está afectando tantísimo, la negación. La tercera fase es el culpar al otro, al de fuera. Esto es culpa del gobierno, esto es culpa de los médicos, esto es culpa de mis maridos, culpa de mis mujeres, culpa de mi jefe, etcétera, etcétera. ¿Os va sonando alguna fase de estas? Siguiente fase, la cuarta, el enfado, la ira. Te enfadas muchísimo con lo que está pasando, con la persona que crees que es el culpable. Ojo, que también puedes creer que el culpable eres tú. Si yo hubiera guardado dinero no estaría pasando así la crisis, si me hubiera cogido ese otro trabajo a lo mejor ahora no habría entrado en un ERTE, si el gobierno no hubiera hecho esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces te enfadas muchísimo contra aquella persona contra la que crees que tiene la culpa y te quedas en la ira. Muchas personas en una fase o proceso de duelo se quedan eternamente en esta fase del enfado. Por ejemplo, personas que se divorcian, que siempre están enfadados con el otro y no saben pasar, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque en este momento te sientes fuerte, tienes ganas de luchar, quieres hasta venganza, pero hay que seguir avanzando. ¿Cuál es el siguiente paso que viene detrás del enfado y la ira? Pues aunque sea muy duro, la tristeza, la depresión. Realmente aquí ya estás más débil. ¿Por qué? Porque ahí ya no estás fuerte como en la ira, en el enfado, en esas ganas de lucha. Aquí te encuentras con tus sentimientos más vulnerables, más frágiles. Te viene esa pena, el dolor ese que no sabes cómo expresar, cómo superar. Aquí necesitas apoyo de las otras personas, no sentirte solo. Muchas veces en los procesos de duelo hay personas que se quedan estancadas también en este momento de la crisis en depresión, llanto, pena, queja. Por ejemplo, una mujer que ha perdido un hijo seguramente se quede en eso anclado, ya en la tristeza, en esa pena que no puede superar. De hecho, una de cada 4 personas del mundo civilizado está en tratamiento con antidepresivos, ansiolíticos, porque están en esa fase, ¿vale? Pues hay que seguir avanzando y así vamos al punto número 6, que puede ser una negociación que tú te haces en la cabeza, que ya empiezas a buscar soluciones, lo que pasa que un poco fantásticas, de volver al punto anterior, de es que si pasa esto, Dios mío, te prometo, como hizo mi abuela una vez, que iré de negro el resto de mi vida si haces este milagro, o es que yo voy a hacer, y un poco empiezas a fantasear, es una negociación contigo misma, pero no es real. Así que lo siguiente es pasar al punto séptimo, que es la aceptación. Realmente es un punto importantísimo. Para aceptar algo tienes que tener la tranquilidad de ya saber que lo que ha pasado ya no va a volver. Es decir, ha muerto una persona, no va a volver. Te has divorciado, no vas a recuperar ese matrimonio. Has perdido un trabajo, no lo vas a recuperar. Que se decretó el estado de alarma, la pandemia, la crisis del COVID, el mundo de antes no va a volver. Hay que aceptar que los cambios vienen. Aquí yo recordaría que Albert Einstein decía
que para una persona una de las preguntas más importantes que puede hacerse es si yo vivo en un mundo hostil o un mundo amigable. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú piensas que la vida, el mundo, el universo en el que vivimos es hostil, agresivo contra ti, o sea, como que eres tú contra el mundo, entrarás en que la vida es mala, este mundo no merece la pena vivirlo, etc. Y eso hace que cueste la aceptación, porque es más fácil que te quedes en una emoción negativa como el enfado, la ira, la tristeza. Sin embargo, si tu respuesta a una pregunta como la de Albert Einstein es yo vivo en un mundo amigable que a la vez tiene un trasfondo más espiritual o trascendental porque crees que hay algo superior como puede ser Dios, la inteligencia infinita, que hace que todo lo que está pasando sea por algo y para algo, y es más, para mi propio aprendizaje mío, de mi alma, de la sociedad, de la humanidad, es más fácil aceptar las cosas porque dices, quizá no lo entienda y quizá no me guste este aprendizaje, pero sé que pasa por algo. Entonces ahí viene la aceptación. Yo he pasado por distintos procesos de duelo a lo largo de mi vida y lo que me ha ayudado es desde luego la aceptación, pensar que era así, tenía que ser así. Aquí también en este punto me parece importante hacer una doble reflexión. Primero, que pensemos que el mundo ya no va a ser igual que el que había antes de la pandemia del COVID-19. Y segundo, pensar que aunque digamos, a ver si volvemos a la normalidad, cuando recuperemos los abrazos, cuando recuperemos los conciertos, cuando recuperemos las cañas, cuando recuperemos los viajes, cuando recuperemos las reuniones de muchos familiares, pues quizás estamos dando a entender que el mundo que había antes era perfecto y que estamos deseando volver. También aquí esa segunda reflexión mía es que quizá no era tan perfecto, quizá tenía cosas muy buenas esa sociedad occidental y civilizada en la que vivíamos. Vale, muchas libertades, mucha igualdad, muchos avances tecnológicos, muchos avances en muchísimas cosas, pero también había cosas malas o cosas que se podían mejorar. Que, por ejemplo, sí que había mucho consumismo, pero a cambio había muchas personas con necesidades. También hay muchas personas que estaban con una depresión crónica a pesar de tenerlo todo. También hay muchas personas que solamente se saben divertir si es con alcohol o con sexo o con drogas, o sea, muchas dependencias. Entonces quizá no era una sociedad tan perfecta, ¿no? Y yo también otra reflexión que hago es que todos podemos pensar en grandes sociedades que parecía que nunca se iban a terminar. ¿Quién no tiene en la mente la civilización griega, el gran imperio romano, el Egipto de las pirámides, la civilización de los mayas que nos impresionan? Pues al final esas sociedades se deshicieron y la humanidad evolucionó. Y realmente aquí viene el siguiente paso, el octavo, que es el de la adaptación. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo, las cosas evolucionan y al final el que sobrevive no es quizá ni el más listo ni el más fuerte, sino el que se sabe como un camaleón adaptarse al nuevo mundo, a los cambios, a los nuevos tiempos, a la nueva temperatura, al nuevo tipo de consumo, al nuevo tipo de negocio, al nuevo tipo de comunicación. Así que no sé si te has visto reflejado en estos 8 pasos del proceso de la crisis a la transformación. No sé si te has podido quedar estancado en alguno. Ahora que estamos finalizando el 2020 y a punto de empezar el 2021, te invito de verdad a que pases por estos 8 pasos y hagas este duelo, si no lo has hecho, lo antes posible, porque lo ideal es llegar al 2021 con esa capacidad de reinvención, de adaptación, de ser de los que va a sobrevivir en el nuevo mundo. Así que te invito de verdad a que lo hagas y espero que te haya gustado este vídeo.